Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un gusto parlante y en esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de crítica a la industria cultural y los productos a través del concepto de estandarización que hicieron populares fundamentalmente Adorno, aunque también Horkheimer. Y nada, estamos aquí a las puertas del cielo, estoy a punto de cruzar al más allá. Pero bueno, como no tenía prisa, digo, bueno, déjame comentar brevemente qué es lo que opinaba Adorno sobre la respuesta a este tipo de arte de masas. Es decir, que lo que vamos a ver hoy, una vez vistas las críticas al arte producido y a los productos culturales producidos por la industria cultural del siglo XX y el siglo XXI, hay que ver la propuesta. Es decir, una vez vistas las problemáticas que giran en torno a el arte contemporáneo, o sea, contemporáneo, actual, por su, si, si es lícito llamar arte a las producciones culturales, que hay muchas que son, ¿cómo se llama? Producciones basura, ¿no? La idea de televisión basura, o cine basura, o pintura basura, etcétera, ¿no? De cuál es la, digamos, la tesis, ¿no? La propuesta de Adorno para confrontar, para, digamos, que proponer una alternativa a este modelo de la industria cultural. Bien, su modelo, el modelo de Adorno, el que propone, la propuesta fundamental es la del arte autónomo. Bien, ¿en qué consiste el arte autónomo? Bueno, pues en primer lugar consiste en, como su propio nombre indica, la autonomía estética. Es decir, no servir a intereses comerciales, no guiarse por los beneficios económicos que puedan surgir de la producción cultural y tampoco de intereses ideológicos, es decir, no guiarse por eh, mensajes o digamos que vamos a decirlo, adoctrinamiento de las masas, etcétera, sino que el arte autónomo, en tanto que posee la autonomía estética, atiende únicamente, exclusivamente a exigencias de tipo artístico del arte que se esté trabajando en cada momento, ¿no? Es decir, que para que una obra de arte sea rigurosamente arte, para que sea llamada arte desde un punto de vista cabal, pues necesitan seguir sus propias leyes, leyes que sean propiamente artísticas y no servir a intereses ajenos a la misma. Vaya, estamos con la voz ronca, un segundo, me voy a beber agua. Bien, como han podido ver, tengo piernas, no solo soy un busto y espero conservarlas hasta el final de mis días. Bien, eh, mmm, tendríamos que hablar de la evolución del arte, ¿no? De cómo el arte es una disciplina que, al igual que la filosofía, pues lo que trata es de explorar desde un punto de vista formal cuáles son sus elementos o sus estructuras, ¿no? Aquello que, por decirlo a la manera kantiana, cuáles son las condiciones de posibilidad de aparición en el mundo de una obra, un ente, un objeto que pueda ser eh, predicado como arte, ¿no? Que pueda ser dicho como obra de arte, que es lo que permite que podamos hablar de obra de arte con respecto a determinados entes producidos, fabricados por personas que podríamos llamar artistas, ¿no? Bien. En segundo lugar, ¿cuáles son los medios de expresión de dicho arte? Es decir, ¿cuáles son los modos de aparecer del arte? Desde distintas técnicas, desde distintos materiales, desde distintas perspectivas o trabajos o modos de elaboración, etcétera. También, pues eso, como digo, buscar modos novedosos, eh, innovadores, de organizar o reorganizar o reestructurar los materiales que vienen utilizando los artistas, que
En definitiva, su material último es el mundo. Ellos trabajan con el mundo y con las ideas y pues con eso se apañan, ¿no? Y hacen cosas geniales y maravillosas. Bien. Entonces, digamos que la exigencia histórica, que el devenir histórico, de algún modo, va determinando el papel o la exigencia de la disciplina estética, ¿no? Del arte. Entonces, esto parece que entra en contradicción con la idea de autonomía, porque el arte solo debe obedecerse a sí mismo, pero en definitiva, como el arte es un... ¿cómo decirlo? Un arte. Absurdo, ¿no? La tautología rajoyana ha parecido. Bien, como el arte es una disciplina que está situada en el mundo y por tanto en la historia, pues de algún modo tiene que reflexionar sobre cuál es su papel dentro de cada época histórica en la que se va sucediendo, porque no se puede dar en otra parte. Otra cosa es que, aunque esté circunscrita o esté contextualizada o esté atada, sujeta a un determinado tiempo histórico, pues no tiene por qué reducirse a él. Puede que sea expresión máxima de dicha época histórica, pero no tendría por qué, porque al final el arte necesita darse sus propias leyes y atender a sus propias necesidades, que en último término deberían ser universales, es decir, atemporales, ¿no? Fuera de la historia. Aunque esto podría ser planteado como una especie de arte perenne, arte inmóvil, cosa que no es así, porque el arte se está cuestionando a sí mismo constantemente. Pero bueno, me doy para las ramas. La cuestión es que debe atenerse a las exigencias estéticas propias de el momento histórico en el que está viviendo, que en este caso pues, sería el siglo XX y el siglo XXI. Es decir, que el arte válido, el arte verdaderamente arte, ¿no? El arte rigurosamente hablando, sería aquel que renuncia a reducirse a la condición de mercancía. Porque justamente la mercancía es el ente por excelencia del capitalismo tardío. Es aquello que se puede intercambiar por dinero, ¿no? Entonces, como lucha o como contraposición o como crítica a el momento histórico que se está viviendo, pues lo que busca el arte es fabricar entes, fabricar objetos, fabricar cosas que no puedan reducirse a ser intercambiadas por dinero. Aunque, como es bien sabido, el mundo del arte es el mundo de la especulación y los negocios. No hay más que ver que cuál es el precio de los cuadros de Pollock o de Kandinsky o de cualquier artista neo-vanguardista del siglo XX, ¿no? Y además de no reducirse a mercancía, según el propio Adorno, que es a lo que debe aspirar la obra de arte en el siglo XX, debe no adoctrinar políticamente, debe no estar supeditado, subordinado a intereses ideológicos, ni tampoco debe estar subordinado a el opio del pueblo, al incienso de las masas, como es el entretenimiento, el entertainment, que dicen los anglosajones. Bien, no se puede reducir a eso, porque si se reduce a eso, entonces el arte estaría perdiendo su autonomía, su capacidad de ser por sí mismo y no servir a otro. Bien, debe tener en cuenta estos tres aspectos para, digamos que, conseguir ser independiente, autónomo, frente a las exigencias de el mundo en el que vive, del momento histórico en el que está viviendo. Como digo, no convertirse en mercancía, no atender a intereses ideológicos y no entretener. Bien. Voy a hacer un breve apunte, brevísimo, espero, sobre el tema del adoctrinamiento, porque me parece problemático. En primer lugar, porque ¿qué es adoctrinar? Adoctrinar, desde mi punto de vista, pues sería introducir y establecer a una determinada persona en un dogma concreto. Bien, pues cuando... Ejemplo, ¿no? Pues cuando a uno le introducen en el paradigma cristiano-católico, pues uno está siendo adoctrinado en el paradigma cristiano-católico. Bien, cuando a uno se le enseña
la doctrina aristotélica, pues uno está siendo adoctrinado en la doctrina aristotélica. Y así pasa con Platón, y así pasa con Kant, y así pasa con Hegel. Es decir, que el adoctrinamiento no debería ser un modo de enseñar pernicioso, peligroso o al menos negativo. Porque muchas veces se habla de adoctrinamiento como si fuera algo negativo. No, es que están adoctrinando a mi hijo en ideología queer. Bueno, sí, su hijo está aprendiendo elementos de la filosofía queer. No tiene por qué ser negativo per se. Lo negativo sería el adoctrinamiento acrítico, que consiste en enseñar un dogma, una doctrina, sin cuestionamiento. Es decir, sin tener las herramientas, la capacidad de cuestionar, de hacer una crítica, de tener una cierta perspectiva global, de vislumbrar cuáles, o de elucidar cuáles son las disciplinas que se contraponen a la misma, etc. En definitiva, la respuesta, la propuesta frente al adoctrinamiento acrítico sería la enseñanza en múltiples doctrinas. Si uno es adoctrinado en distintas doctrinas, pues uno tiene una pluralidad de doctrinas mediante las cuales uno, a través del uso de su juicio y de su de sus propios parámetros de clasificación crítica de las disciplinas, pues es capaz de elegir cuál es la que más se adecua a la verdad, es adecuada según sus propios intereses, cuáles son las más débiles a nivel teórico, cuáles son las que más rendimiento o eficacia sugieren en la práctica cotidiana o en la vivencia habitual de su vida, etc., ¿no? Es decir que, en primer lugar, el adoctrinamiento no es negativo per se, que el adoctrinamiento negativo consiste en enseñar un dogma sin crítica, sin cuestionamiento y sin tener las herramientas filosófico-teóricas, filosófico-conceptuales de descubrimiento de falacias, de descubrimiento de posibles principios axiomáticos indemostrables y no criticables o no evidentes o lo que sea. Y que la respuesta a todo esto consiste en adoctrinar cuanto más mejor. Es decir, ya que vamos a ser adoctrinados, queramos o no lo queramos, porque al final hay que aprender la doctrina, lo que hay, el contenido, los materiales y cómo están organizados en función de cada punto de vista, en función de cada corriente o en función de cada pensamiento, etc., pues cuanto más mejor, porque así una vez tenemos esa pluralidad, esa multiplicidad de corrientes, pues uno elige una u otra. Es decir, si a uno le adoctrina a una persona católica heterosexual que afirma que la monogamia es lo único verdadero y lo único válido y tal, pues bueno, estaría, entre comillas, bien. Bien, siempre y cuando pues luego viniese pues, una persona homosexual lesbiana y nos enseñara que no solo eso es la vida, sino que hay múltiples elecciones, que las relaciones poligámicas pues son posibles, etcétera. Es decir, que hubiese una en torno, por ejemplo, estamos hablando de la sexualidad, ¿no? Que en torno a la sexualidad hay múltiples opciones y que cada cual, mediante el uso de su razón, mediante el uso de su capacidad intelectual, es capaz de discernir cuál es la más adecuada para sí mismo, para su comunidad, para su grupo y sobre todo cuáles son los problemas que tiene a nivel teórico, a nivel intrínseco dentro del del propio planteamiento, ¿no? Y ya está. Esto es lo que quería decir con respecto al adoctrinamiento, para que sepan mi opinión. Que, bueno, en verdad no tiene nada que ver con este vídeo, pero bueno, como ha tocado, pues ya lo suelto y finiquita. Seguimos con el arte autónomo de Adorno. En segundo lugar, el arte autónomo debe suscitar, según Adorno, como digo, un tipo de emoción específica que suscita el receptor, que el arte autónomo suscita al receptor, ¿no? Este tipo de emoción que debe suscitar el arte para ser autónomo es el estremecimiento, o también llamado desasosiego, que este tipo de afecto tiene una función liberadora. Bien,
porque va más allá del placer o del entretenimiento. En definitiva, cuando frente al arte de masas, frente al producto cultural de la industria cultural, que lo que pretende es entretener o generar una especie de placer momentáneo que permite al ser humano sentirse cómodo, sentirse bien, sentirse confortable y pasar un buen rato, lo que debería suscitar el arte es otro tipo de emoción que es justamente la contraria, es decir, suscitar estremecimiento, ¿no? Y desasosiego, es decir, mostrar un malestar con la situación que se está viviendo, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque eso nos permitiría conocer mejor la realidad, que es un poco la vía que introdujo Hegel en su estética, que consiste en que el arte tiene como función principal la de proporcionarnos conocimiento. Y es que no puedo estar más de acuerdo. A través del arte podemos conocer el mundo desde otras perspectivas y podemos conocer elementos del mundo que no son accesibles por la vía sensible, cotidiana, y tampoco por la vía racional, teórica, conceptual, sino que hay elementos del mundo, elementos de la realidad, que solo son accesibles a través del arte. ¿Cuáles son estos elementos? Con su pan se lo coman. Entonces, digamos que el arte tiene una función cognoscitiva, ¿no? Relativa al conocimiento de las verdades más fundamentales de una época. Bien, en tercer lugar, tenemos que decir que el arte autónomo, según Adorno, es un arte que no agrada, que no es agradable, porque genera desasosiego o estremecimiento, y al mismo tiempo tiene que ver con la verdad, porque la verdad es amarga, amigos míos y amigas mías. Es decir, tiene que ver con aquello que nosotros mismos somos en función de la época en la que nazcamos, en la que hemos nacido, ¿no? En la que hemos vivido, en definitiva. Algo que nos desagrada, pero que nos permite conocer cosas importantes con respecto a la esencia de la vida, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, el caso de la metamorfosis de Kafka, esta obra tan cortita, que nos, de algún modo, genera un sentimiento de estremecimiento, porque es una obra que no busca complacer, sino que es una obra que busca mostrar un panorama psicológico de una persona que está viviendo en una situación de desencuentro consigo mismo, ¿no? De estremecimiento, y nos permite conocer cómo se siente una persona cuando se ve dependiente de la gente que le rodea, pero a la vez no encuentra su sitio, no encuentra su lugar, sino que es tratado como si fuera un monstruo, un insecto, una cosa desagradable a la vista y al contacto, y que no puede mantener relación con sus allegados, vamos a decir así, ¿no? Entonces, tenemos por un lado que el mundo burgués nos ofrece a través de la industria cultural un arte exuberante que consiste en generarnos alegría y entretenimiento, es decir, darnos placer, y en segundo lugar mostrarnos una vida ascética, una vida de conservación de la economía, ¿no? Es decir, la acumulación del capital como fin en sí mismo, es decir, acumular dinero porque sí, la acumulación de la mercancía, la acumulación del capital como su trasfondo ideológico dentro del producto cultural, dentro de la forma de aparecer del producto cultural. Es a estos dos aspectos, al aspecto del placer y al aspecto ideológico, al que se va a enfrentar Adorno, proponiendo como alternativa el arte autónomo, que dice que justamente el mundo del arte debería ser al revés, para subvertir estos elementos y al final el orden vigente en la sociedad. Bien, con las obras de arte pues aprendemos cosas o nos transmiten determinadas cuestiones fundamentales para llegar a emanciparnos de la sociedad en la que vivimos. Entonces, el arte tiene como función enseñarnos, ¿no? Enseñarnos una serie de conocimientos fundamentales para llegar a saber
en qué mundo estamos viviendo y cómo podríamos dar la vuelta, subvertirlo, revolucionarlo, cambiarlo, transformarlo, etc., ¿no? El arte autónomo es capaz de revelarnos algo acerca de nuestra sociedad, es decir, de reflejar la verdadera imagen de la sociedad en la que vivimos. Es decir, que el arte autónomo tendría un cierto contenido de verdad social fundamental para conocer y de tal modo transformar el mundo en el que vivimos. Y también el arte utilizaría sus rasgos formales, ya lo hablamos en los anteriores vídeos, no su mensaje o contenido, sino que utiliza su estructura formal para transmitir esta verdad social, solo en la medida en que es autónomo. Renuncia a su contenido crítico, social o político. Es decir, el arte emancipador no consiste en decir explícitamente a las masas tenéis que rebelaros, tenéis que emanciparos porque vivimos en una sociedad burguesa, capitalista, patatín patatán, sino que solo a través de su forma de presentarse ha de suscitar a nivel, digamos, inconsciente, si se quiere, esa transformación, ¿de acuerdo? Solo podemos realizarlo a través de la forma, no del contenido. Bien. Y tiene como función principal el arte autónomo la de la resistencia o la protesta social. Según Adorno, como ejemplo a esto, la novela de Kafka, de la Metamorfosis, es mucho más crítica o mucho más eficaz que cualquier tipo de arte politizado. Por ejemplo, el arte socialista, ¿no? El arte de propaganda de la Unión Soviética. Por último, habría que hablar de la individualidad autónoma, que consiste en el nivel de autonomía que debe poseer el arte autónomo con respecto a la industria cultural. Porque claro, la industria cultural, en definitiva, tiene el poder, tiene la sartén por el mango y manda lo que se produce y lo que no se produce. Y el arte autónomo debe buscar herramientas para subsistir, sobrevivir, a pesar de las presiones, a pesar de no tener el poder, a pesar de no pintar nada. Debe buscar cuáles son las herramientas para poder ir sobreviviendo al margen de la dictadura de la industria cultural. Bien. En resumen, el arte autónomo está ejemplificado por las vanguardias artísticas del siglo XX, que consiste en la alternativa y la antítesis del arte producido por la industria cultural. Se guía por principios estéticos, es un arte que desagrada, que busca el desasosiego o el estremecimiento, tiene una función cognitiva, pretende enseñar a través solo de la forma, y su contenido es de verdad social. Es un contenido que verdaderamente enseña o muestra la verdadera esencia de la sociedad, de la vida humana en tanto que tal. Bien. Esto lo podemos encontrar en la teoría estética de Adorno, que fue publicado en ACAL 2004, y una de las frases que tiene es que el arte se vuelve social por su contraposición a la sociedad cuando es autónomo, es decir, cuando se desentiende de los cánones estéticos de la sociedad y atiende más a las nuevas formas de experiencia estética. El arte autónomo muestra la verdad de la sociedad dando la espalda a la sociedad, ¿no? Y esto es en lo que consiste el momento de protesta o resistencia frente a la sociedad o frente al orden social establecido. Se opone a la mercantilización, a la extracción de beneficio, que no, digamos que al no facilitar su uso, es decir, al no satisfacer la relación mercantil por excelencia, que es la de la utilidad. Nosotros compramos cosas porque nos sirven de utilidad. Entonces lo que viene a cuestionar el arte autónomo es justamente la utilidad como la categoría que se extiende a todo producto mercantil capitalista. Bien. Este arte no es útil, se define por justamente eso y por cuestionar la utilidad. En esta medida se opondría a la sociedad. Y para terminar,
fomenta un tipo de individualidad autónoma, que era el último punto que faltaba por desarrollar, que consiste en la autonomía estética, que consiste en que la autonomía estética fomenta la autonomía individual de los individuos. Tanto el artista como el espectador tiene una nueva subjetividad una vez se ha consumido, entre comillas, se ha participado de dicha obra de arte. Es una manera de fomentar, de crear nuevas formas de percepción y de reacción estéticas más abiertas, más plurales, a pesar, digamos que nos ayuda a pensar y a sentir de un modo no estandarizado. Es el refugio donde los hombres, pueden ser tales, lejos de una subjetividad enlatada como las risas y de una estructura estandarizada propia de la cultura de masas. Y hasta aquí la propuesta de Adorno sobre el arte autónomo en contraposición a la industria cultural. No sé si seguiremos o no, de momento lo dejamos aquí, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, o no nos vemos nunca más, o ya verán ustedes lo que hacen con su vida. Un saludo.